cuadrilátero. El cuadrilátero es un polígono que tiene 4 lados, que tiene 4 vértices, que tiene 2 diagonales y en el cual la suma de las medidas de sus ángulos es 360 grados en general. Quiero hacer una clasificación para ustedes, chicos, bastante simple y bien ordenada para que lo tomen en cuenta en todo lo que hay de su aprendizaje en cuanto a cuadriláteros. ¿Ya? Hay 3 familias, hay 3 grupos de cuadriláteros. Es de la primera familia, es de la segunda familia, es de la tercera familia. Así ha sido establecido por los grandes geometristas hace miles de años antes de Cristo. Esas cosas hay que respetarlas. ¿Por qué este es el primer cuadrilátero? Porque este es el más importante. Porque todas las propiedades, todos los teoremas que se cumplen en esta familia, tú las puedes aplicar en esta familia y en esta otra. ¿Ya? ¿Por qué este es el segundo cuadrilátero? Porque todas las propiedades de este cuadrilátero lo puedes aplicar en esta familia, en esta otra, pero en esta no. ¿Ya? Y esta, ¿por qué es la tercera familia? Es la más bonita, pero es la tercera familia. Porque todos los teoremas que tiene esa familia solo sirven para ellos. No sirven para este de acá, tampoco para este de acá. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en este cuadrilátero, la suma de los 4 ángulos mide 360 grados. Por eso cumple acá también. Acá también. O sea, esa propiedad no es de trapezoide. Esa propiedad no es de paralelogramo. Es la propiedad del cuadrilátero. Y este es el cuadrilátero propiamente dicho. ¿De acuerdo? ¿Qué otra propiedad podría ser? Por ejemplo, en este cuadrilátero, donde este segmento y este de acá son paralelos, este ángulo de abajo con este ángulo de acá son suplementarios siempre, por condición de paralelas. Acuérdate, condiciones paralelas. Este ángulo con este de acá tiene que sumar 180, esto de acá también. Acá no. Este ángulo con este ángulo no suma 180. O sea, la propiedad que se cumple aquí, la propiedad de esta figura, no se cumple acá. Pero allá sí, acá sí estas dos. Por ejemplo, en este dibujo, en estos cuadriláteros, este ángulo de aquí con este de acá, los opuestos miden igual. Este también miden igual, mira. ¿De acuerdo? Miden igual. Acá no. Este ángulo con este no miden igual. ¿De acuerdo? Por eso es que en la clasificación de cuadriláteros tome en cuenta eso, por favor. ¿Ya? ¿Cómo se llama esta primera familia? ¿Cómo se llama este cuadrilátero? Esto se llama trapezoide. Trapezoide. Zoide. ¿Ya? Es un trapezoide. La principal característica del trapezoide es que sus lados, estos lados de aquí, no son paralelos. Este de acá con este de acá no es paralelo. Este lado de aquí con este de acá no es paralelo. Este lado de aquí con este no es paralelo. ¿De acuerdo? En todos los cuadriláteros, esto de acá se llama diagonal. Esta es una diagonal y otra diagonal. El cuadrilátero solamente tiene 2 diagonales, por si acaso. Esto es diagonal. Esto se llama diagonal. Eso que está de azulito, eso viene a ser el lado, uno de los lados. Eso es una definición abstracta en matemáticas. Recuerden que la matemática es una ciencia abstracta y es una ciencia no razonada, por si acaso. Por eso es que el que usa la matemática tiene que razonar. En la vida real, en el lenguaje común y corriente, lados hay 2 nomás, el lado de la izquierda y el lado de la derecha. Lo que pasa es que en geometría, que es más abstracto, se le acostumbra a llamar lado a los 4. ¿Ya? En algún momento eso va a tener que ser restringido. Por ejemplo, aquí, estos son lados. El lado de la izquierda, el lado de la derecha, y estos son bases. ¿Ya? Aunque en geometría, en la teoría original, hay 4 lados. Eso lo discutimos después. ¿Ya? Bueno, en este caso también hay diagonales. Esta de aquí es una diagonal. Está fuera del cuadrilátero y de la otra diagonal. ¿Ya? Ahí está. Eso se llama trapezoide. Ahorita damos las propiedades. En este caso, este lado de aquí con este de acá son paralelos. Este símbolo significa paralelo. ¿De acuerdo? Aquí también, este de aquí con este de acá.
Este de aquí con este de acá, estos son paralelos. Acá no hace falta porque aquí hay ángulos que lo indican. A este segmento más pequeño, porque son diferentes, se le llama base menor, se le denota con B minúscula si deseas, y esta es la base mayor. Aquí también es la base menor y esta es la base mayor. Aquí también base menor y esto sería la base mayor. Esta distancia que viene a ser uno de los lados, pero que es perpendicular a ambos, representa la altura. Aquí la altura tendríamos que trazarla todavía, ¿no? Es una perpendicular que hay desde el segmento de arriba hasta de abajo. Este segmento perpendicular me está representando la altura del trapecio. Esto se llama trapecio, esto se llama trapezoide, oide. Este es trapecio, humanoide, casi humano, trapezoide, casi trapecio, pero no es trapecio, ¿de acuerdo? Y a esto se le llaman lados. He visto, he leído en algunos enunciados que le llaman lados laterales. Miran a lo que obliga la rigurosidad de la definición geométrica, cuando no está articulada, por ejemplo, en este caso, con el vocabulario, ¿ya? Y este cuadrilátero, el más bonito de todos, ese cuadrilátero que tiene los lados opuestos paralelos. Y aparte de paralelos, miren igual. Este con este miren igual. Acá son diferentes. Este de aquí con el de la derecha también miden igual y también son paralelos. Estos se llaman paralelogramos. En este caso, un lado diferente del otro, entonces escaleno. En este caso, los cuatro miden igual. Y además son paralelos, este con este y este con este de acá. Sigue siendo un paralelogramo. Aquí también, este lado mide igual que este de acá. Y este lado, a pesar de ser, además de ser paralelo, mide igual que esto. Y además tiene ángulos rectos, cosa que no tiene ni este ni este. Y este de acá tiene características de todos. O sea, tiene los lados paralelos, los lados de igual medida. Además tiene ángulos rectos. Estos tienen nombres particulares. A este de acá le vamos a llamar romboide. Acuérdense. Romboide. Cuando en un problema digan, se tiene un paralelogramo, usted dibuje esto. ¿Ya? Cuando le digan a usted, se tiene un trapecio, dibuje esto. El resto no. Cuando dices, sería un cuadrilátero, dibuje esto. ¿De acuerdo? Este de aquí, en particular, se llama rombo. Este de acá es el famoso rectángulo. Debería ser rectangular, ¿no? Paralelogramo rectangular, pero rectángulo es el nombre que conocemos desde siempre. Y este es el famoso cuadrado. ¿Ya? Si le queremos poner algún nombre a esto de aquí, este sería un trapecio escaleno. Si tomamos en cuenta que este lado es diferente con este de acá. Ahí está. Si yo digo que este de aquí es de igual medida que este de acá, bueno, eso ya será isósceles. Isósceles. ¿De acuerdo? Deja de ser escaleno. Cuando tiene ángulos rectos, eso es un trapecio rectángulo o trapecio rectangular, como ustedes deseen. ¿Ya? Bueno, en esta primera exposición, mis queridos alumnos, lo que se quiere es que ustedes sepan clasificar. Existen 3 familias de cuadriláteros. Primera familia, segunda familia, tercera familia. Esta familia se llama trapezoide. Esta familia se llama trapecio. Y esta familia se llama paralelogramo. ¿Cómo podríamos definir? A ver, el trapezoide es un cuadrilátero que no tiene lados paralelos. Punto, nada más. Nada más. El resto son elementos accesorios. Eso lo vamos a detallar más adelante. Segunda familia, el trapecio, aquel que tiene lados paralelos, 2 nomás, pero diferentes. El más pequeño se llama base menor y el más grande se llama base mayor. ¿Ya? Son de 3 formas, ahí están. Y hay otro llamado paralelogramo, otro grupo, en el cual los lados opuestos son paralelos y además miden igual. En este caso, este y los demás. Cada uno particularmente tienen esos nombres. Ahorita hacemos las especificaciones. ¿Ya? Tome nota de eso, por favor. Hablemos del trapezoide. Dijimos que el trapezoide es el primer cuadrilátero, porque las propiedades, los teoremas que se cumplen en este cuadrilátero, lo puedes utilizar en esta familia de trapezoide, en todos los trapecios y en los paralelogramos. ¿Ya? Pero detallemos un poquito más este cuadrilátero. He hecho un pequeño cuadrito ahí como para poder organizar
una clasificación un poquito más exacta de este trapezoide. La principal propiedad del trapezoide, lo que define al trapezoide, es el hecho de que sus lados opuestos no sean paralelos. Este segmento no debe ser paralelo con este de acá. Este de acá tampoco con este de acá. Igual aquí. El segmento con este de acá no debe ser paralelo. ¿Ya? Acá también, obviamente. Esa es la única característica que define al trapezoide. Por eso es que hay varios trapezoides. Porque en realidad es poco lo que lo define. He colocado aquí trapecios que no tienen simetría, que son totalmente escalenos, muy irregulares, como usted puede ver. No hay una mitad exacta. Yo no puedo asegurar que el pedazo de la derecha es igual que el de la izquierda, que el de arriba con el de abajo. Acá peor, no se puede. En cambio aquí sí. Aquí hay cierto orden en el dibujo. Eso se llama simetría. Acá yo puedo dividir en una mitad exacta ese cuadrilátero, al menos gráficamente se nota. ¿Ya? Entonces, hay un grupo de cuadriláteros que no tienen simetría y hay otros que tienen simetría. ¿De acuerdo? La simetría, vamos a detallarlo aquí, será concretizada si hay un eje de simetría. Esto tendría que ser el eje de simetría, una de las diagonales. Para que sea eje de simetría, a esta otra diagonal, por ejemplo, debería dividirla en dos partes iguales. Este pedacito de acá tiene que medir igual que este de acá. También podríamos decir que este segmento es la mediatriz de la otra diagonal. Listo. Por esa razón, en ese dibujo se va a formar aquí un triángulo isósceles. Porque debido a las propiedades triangulares que usted ya conoce, si esto de acá es una mediana y una altura, este triángulo será isósceles. Este lado va a medir igual que este de acá. Y este lado de acá, por la misma razón, va a medir igual que esto de acá. Entonces, por eso es que a ese cuadrilátero también se le puede llamar bisósceles. También se le llama bisósceles. Por si acaso. ¿Por qué bisósceles? Bi, ¿qué significa? Dos. Y el otro porque hay dos triángulos isósceles. ¿De acuerdo? ¿Ya? En el otro caso, en el que está más abajito, también. Esta sería una de las diagonales. Esa diagonal tendrá que ser un eje de simetría. De todo. De todo. Por ejemplo, de esta que es la otra diagonal también. De igual forma que en el caso de arriba, aquí será perpendicular y estos medirán igual. Entonces, una de las diagonales está siendo mediatriz de la otra. Ha hecho simetría en el dibujo. De igual razón, este segmento de aquí va a medir igual que este de acá. Acá hay un triángulo isósceles pequeño. Este de acá también va a medir igual que esto de acá. Y siguen habiendo dos triángulos isósceles. Cualquiera de ellos se puede llamar bisósceles. Estos son trapecios simétricos y a la vez son bisósceles. ¿De acuerdo? Uno de ellos es convexo, este de acá, y el otro no es convexo, es cóncavo. Entonces acá tenemos otra clasificación. Aquí están los cuadriláteros convexos y aquí están los cóncavos, digamos, por decir algo. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, ¿cómo se llamaría este cuadrilátero de acá? Este trapezoide. Este es un trapezoide convexo asimétrico. Este es un trapezoide convexo simétrico, también llamado bisósceles. Este es el trapezoide cóncavo sin simetría, asimétrico. Este es el trapezoide cóncavo simétrico. Ahí está una clasificación un poquito más exacta de la que mostramos delante. Y como les decía, todas las propiedades que se cumplan en este grupo, sobre todo en los convexos, porque una cosita que quiero que entiendan, ¿ah? Estos cuadriláteros cóncavos, estos polígonos cóncavos en esta parte, solo se permiten aquí, en esta familia. En las otras familias no pueden haber concavidades. Y eso lo hemos visto en la parte de la modelación, ¿se acuerdan? ¿Ya? Solo hasta esta parte se admiten concavidades. En las otras ya no. No se puede modelar eso. Entonces, algunas propiedades, ¿sabes? Por ejemplo, si esto de aquí es una bisectriz, esta es otra bisectriz, por ejemplo, ¿ya? Vamos a indicar que esta es bisectriz así. Esto también es bisectriz. Y aquí también hay bisectriz. Aquí hay otra bisectriz. Hemos trazado las 4 bisectrices. ¿De acuerdo? Pues, al trazar las 4 bisectrices, se han formado unos angulitos. Este ángulo de acá, X, y este ángulo de acá. Listo. Usando propiedades triangulares, se demuestra que estos ángulos son suplementarios. Este
este ángulo de acá, por ejemplo, suma con estos de acá, 180. Este ángulo de acá suma con este de acá, 180. Pero usted ve que los dobles suman 360. La mitad suma 180. Por eso la pareja X y Y que queda tienen que ser también suplementarios. Esta propiedad, por ejemplo, mis queridos alumnos, coloco una de ellas como muestra. Es una propiedad del trapezoide. Bueno, esta propiedad la puedes usar en el trapecio también. Por si acaso, también la puedes usar en el paralelogramo. Es bastante obvio, inclusive. Si yo trazo bisectrices opuestas, esta de acá es una bisectriz opuesta a esta de acá, ¿de acuerdo? En este cuadrilátero y en el de arriba también, por si acaso, en cualquiera de ellos. Si esto de aquí es una bisectriz, esto de acá también es bisectriz, ¿de acuerdo? El valor de este menor ángulo que se forma tiene relación con este ángulo de aquí, con esta medida y con esta de acá. Nosotros lo hemos demostrado cuando hicimos triángulos, ¿se acuerdan? Esa medida aguda va a ser la semirrecta de estos valores que están aquí. Esa también podría ser una propiedad, es una propiedad para el cuadrilátero, fundamentada bastante en los teoremas triangulares. ¿De acuerdo? Bueno, ahí está. De manera sintética, de manera un poquito más ordenadita, el famoso trapezoide. Todo lo que se cumple en el trapezoide lo podemos usar en el trapecio y en el paralelogramo. Un par de aplicaciones. En esta propiedad muy conocida, bastante demandada, si es que se han trazado las 4 bisectrices, estos dos ángulos sumarán 180. Tratemos de aplicar esto acá, por ejemplo. Calculemos X. Acá es X, aquí hay 2X. Estas son 2 bisectrices, pero estas no lo son. Estas no son bisectrices. Ojo. ¿De acuerdo? Entonces, para aplicar esta propiedad en ese dibujo, faltarían 2 bisectrices. Entonces, aquí vamos a trazar. ¿No? Recuerden, llenar y trazar es importante. De 4 phi, que es todo el ángulo, trazamos esto. Aquí será phi y acá habrá 2 phi. Ya, ahora sí hay una bisectriz. 1, 2, con esto sería 3 bisectrices. Y aquí trazamos otra. ¿Ya? De 4 gamma que hay aquí, esto será gamma, nos conviene, y esto que sea 2 gamma. Otra bisectriz. Entonces, con este ángulo de acá, vamos a llamarle Y. ¿Ya? Con ese ángulo, sí suman 180 los dos. ¿Ya? Ahí hacemos cálculo. Usted no puede hacer ligeramente así la resolución. X más 2X, 3X, es 180. Y sale el problema. No, así no. Tiene que fijarse usted bien que se cumplan las condiciones de la propiedad. Ahora sí, ¿cómo podríamos calcular el valor de Y en función de X? En este triángulo. Para eso hay propiedades triangulares que hemos aprendido previamente a esto. ¿Usted se acuerda de esa propiedad? Es el incentro, ¿no? Este ángulo formado por bisectrices, que es 2X, siempre es igual a 90 grados más la mitad de este ángulo de acá, que viene a ser Y. Ya, de ahí despejamos Y. Quedémonos con Y acá solito. ¿Ya? ¿Cuánto vale Y? Esto va a multiplicar a 2X, 4X. Este 90 pasa a restar, pero se multiplica con el 2 y se convierte en 180 grados. Ya está. Este valor de Y reemplazamos en la propiedad. Ahora sí, decimos X sumado con Y. X sumado con Y. ¿Pero Y cuánto vale? 4X menos 180. Eso recién será 180 grados. Un poquito de álgebra. ¿De acuerdo? Acá nos quedamos con 5X. Esto pasa a sumar 360. Y eso obtiene que X es 72 grados. Ya. Esto, por ejemplo, es una aplicación casi directa de una de las propiedades importantes del trapezoide. ¿De acuerdo? Aquí hagamos una aplicación del trapezoide simétrico que es bien utilizado en los problemas a nivel agraria, a nivel San Marcos, a nivel UNI. Se usa más el simétrico que el no simétrico. A ver, este problema está redactado. Ahí está redactado con palabras. Yo ya lo he dibujado para que no tengan ustedes que leer y dibujar, como un ejemplo nada más. En este problema nos van a dar como dato esto. Dato es el ángulo A. Mide 50 grados, dice, ¿ya? 50 grados. También es dato este ángulo, este de acá, todo este, ¿ya? Eso mide 70 grados. También es dato este angulito de acá. Ese ángulo es 50 grados también. Eso dice, ¿no? 50 grados, ahí está. Y además nos están indicando que este segmento de aquí, este segmento que va desde D hasta aquí abajo, voy a ponerle así, palito acá, así palito,
mide igual con este de acá. Ese es el dato que nos deja el enunciado. Pero además, el dato más importante es que nos están indicando que el cuadrilátero DBEF es un trapezoide simétrico. Entonces, si tenemos ese dato de que hay trapezoide simétrico, tenemos que colocar nosotros las características del trapezoide simétrico. Este de acá. Por ejemplo, que las diagonales se cortan perpendicularmente. Una de ellas, el eje de simetría, la diagonal mediatriz, tiene que ser también bisectriz. Por si acaso, este ángulo mide igual que el de acá. Y este ángulo de acá mide igual que el de acá. De esta forma. ¿Ya? Y ahí hay triángulos isósceles. Entonces, eso hay que trazar aquí. ¿Ya? El trapezoide está en otra posición. No está como aquí, está un poquito inclinado para el otro lado. Pero, igual, trazamos y llenamos. Esta es la diagonal menor. Y esta tendría que ser obligatoriamente un trazo, ¿no? La diagonal mayor. Esa va a ser la diagonal mediatriz, o el eje de simetría, este de acá. Listo. Y empezamos a llenar. Y este problema va a salir fácilmente, simplemente llenando. A ver, de los 70 que hay arriba, aquí podemos colocar mitad, mitad, pues, profe. Mitad, mitad, ¿no? 35 por aquí y 35 por acá. Listo, ya está. Abajo también hay 50. 25 por acá y 25 por acá. Ahí están los 50 grados. ¿De acuerdo? ¿Qué más? En este triángulo rectángulo, el complemento de 35 sería 55, ¿no es cierto? Ya tenemos 55. Aquí sería el complemento de 25. ¿Cuánto es el complemento de 25? 65. ¿Sí? Ahí está. Igual por acá. Ya, pero suficiente con esto. Otra cosa. Este segmento de acá tiene que medir como este de acá, bolita a bolita. Y este de acá tiene que medir igual que este de acá. Porque es un trapezoide bisósceles. Ahí está. Y ya les he dicho a ustedes que cuando hay parejitas de segmentos congruentes, hay que aplicar congruencia de triángulos. Y en ese dibujo seguramente hay congruencia de triángulos. Además, acá me estoy olvidando algo. Este por ángulo exterior es 50 más 70, 120. Ya está. Ahora quiero que observen. En ese dibujo, mis queridos alumnos, en ese dibujo hay triángulos que tienen palito, bolita y forma 120. ¿Dónde hay otro? Acá mira, ve. Palito, bolita y acá hay 120. O sea que este triángulo de acá, que estoy punteando de verde, de verdecito aquí, ¿ya? ¿Están viendo o no están viendo? Aunque no parezca, debido a los datos, será congruente a este de acá, usando el criterio lado, ángulo, lado. Y ya eso domina, que hemos trabajado bastante con eso. No parece, porque este es más gordito, el dibujo está hecho así. Dato manda. Ya está. Y el problema está resuelto. Porque si esos triangulitos son congruentes, no escribo nada porque es un documento audiovisual, usted lo puede escuchar, lo puede repetir también. En este triángulo a la bolita se le opone 25 y en este triángulo a la bolita se le opone X. En conclusión, simple y llanamente, X será de igual medida que este de acá, 25 grados. Ahí están mis queridos alumnos, ¿ya? Una aplicación de un trapezoide no simétrico, típica, clásica, y del famoso trapezoide simétrico, en este caso el convexo, ¿ya? Tomen nota de eso, por favor. Le toca el turno al trapecio. Miren, el trapecio, a diferencia del trapezoide, tiene paralelas. El trapezoide no lo tenía, no lo tiene. El trapecio sí. Tiene dos lados paralelos, o sea, cumple con todas las propiedades y con todos los requerimientos de dos rectas paralelas cuando son cortadas por una secante, en este caso por dos. Recuerden toda esa teoría, ¿de acuerdo? Pero las paralelas son diferentes. Una es más pequeña que otra, como usted puede notar. Entonces, a una de ellas se le indica como a la más pequeña como la base menor y a la otra como la base mayor. Se le acostumbra colocar las letras B, minúscula y mayúscula. Base menor, base mayor. ¿De acuerdo? Ahí está. Dependiendo de las longitudes y de las relaciones de los otros lados, si este de acá es diferente a este de acá, entonces a esto se le llama trapezoide escaleno. Así está clasificado, ¿ya?
Si este lado fuese de igual medida que este de acá, entonces esto será un trapecio isósceles. ¿De acuerdo? Si este trapecio es escaleno, este ángulo de acá va a ser diferente al de acá. Este ángulo de acá va a ser diferente al otro. Este podría ser un phi y un teta, digamos. ¿Ya? Por propiedades de paralelas, que no son propiedades de este dibujo, son propiedades de las paralelas. Estos ángulos tienen que sumar 180. Entonces acá también. ¿De acuerdo? No busque usted darle definiciones a estos de otros temas anteriores. Incluye ahí la definición, por si acaso. Y en este caso sí, en este caso puedo decir que este ángulo de acá mide igual que el de acá, y este de acá mide igual que el de acá. Siempre tomando en cuenta que todos van a sumar 180 grados. Ya no lo voy a escribir porque es propiedades paralelas. En este caso, cuando los ángulos son rectos, cosa que verifica que son paralelas, solamente esto será alfa y beta, pues, ¿no? Siempre suplementarios, ¿de acuerdo? El segmento de recta perpendicular a ambas bases viene a ser la altura del trapecio. En este caso es uno de los lados. Aquí hay que trazar la altura, por afuera o por adentro, siempre respetando la perpendicularidad, en este caso también, ¿ya? Este será el famoso trapecio rectangular, o trapecio rectángulo. Yo prefiero llamarle rectangular, ¿ya? Listo. Y hay una serie de propiedades muy importantes que aparecen en este cuadrilátero. Yo quiero hacer acá un ejemplo de modelación, siempre menciono eso. Les he explicado a ustedes cuando hemos hecho al principio las teorías, los requerimientos de las capacidades de nuestra competencia. Ustedes están siendo educados y preparados por competencia, recuerden, ¿ya? Modelar significa representar algo con un dibujo, pero representarlo bien, casi con exactitud. Bueno, con los elementos, con las herramientas informáticas se puede modelar exactamente, hacer un modelo a escala. ¿De acuerdo? Esto que voy a hacer acá es una modelación con este instrumento artesanal que tengo, un palito que he graduado. Quiero colocar paralelas. ¿Cómo compruebo que estos segmentos son paralelos? Si todos estos puntos son equidistantes. O sea, si este punto de acá y este de acá está separado, igual distancia que estos de acá, y que estos de acá, y que estos de acá, estas longitudes son iguales. Entonces así estoy indicando yo que esos puntos son equidistantes. Tienen igual distancia. Los de acá también están más separados, como usted verá. ¿Ya? Listo. Yo ya lo medí con mi reglita ya. Ahí está. Entonces, esos segmentos son paralelos. Estoy haciendo una modelación casi exacta con mis instrumentos artesanales. ¿Qué quiero demostrar? ¿Qué quiero verificar? La modelación es lo que demuestra las relaciones, mis queridos alumnos. Así han sido creadas las grandes propiedades longitudinales por los grandes matemáticos. No abstractamente como lo hacemos ahora. Por el teorema tal, por la fórmula tal, demostramos tal cosa. ¿No? Pero realmente así se construyen los saberes, así de esta manera. Entonces ahora voy a seguir trazando más paralelas. Ahora paralelas a esta de acá, a este lado. Más o menos por aquí. Acá hay una. Por acá hay otra. No me va a salir tan exacto porque no tengo herramientas exactas, pero más o menos quiero que usted vea. Estoy modelando. Más paralelas. Equidistantes. ¿Ya? Y por acá más todavía, fíjense. Otra por aquí. Otra por acá. Como usted verá. Otra por aquí. Y esto, usted, mi querido alumno, alguna vez en su vida tiene que haberlo hecho. Alguna vez en su vida tiene que haber modelado esto. Si no, usted no va a tener criterio para afirmar algo. Simplemente va a copiar lo que le dice. Entonces, ¿qué estamos notando aquí, mis queridos alumnos? Que de acá hasta aquí hay un segmento. Vamos a ponerle A. Pero de acá hasta acá hay dos segmentos que miden igual. Como todas son paralelas, se han formado pequeños paralelogramos con lados opuestos iguales. Y de acá hasta acá tenemos un segmento, y de acá hasta acá dos segmentos, y de acá hasta acá tres segmentos. Desde acá hasta acá tengo un segmento, aquí tengo otro, van tres, y hasta acá cuatro. Aquí tengo un segmento, dos segmentos, tres segmentos, cuatro segmentos y cinco segmentos. Porque usted pierde tiempo, ¿no? No me pérdida de tiempo.
1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí hay, de acá hasta acá hay 1, aquí hay otro, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, profe. Por donde lo vea, yo lo estoy viendo por ahí. Entonces yo concluyo y abstractamente, gracias a esa modelación, que en algún momento usted tiene que hacer, mi querido alumno, usted todavía es cachorrito, tiene que hacer estas cosas para que se le quede construido el aprendizaje para toda la vida. Yo puedo decir entonces, si es que trazo paralelas equidistantes en un ángulo, en el interior del ángulo, se forma aquí un segmento, voy a suponer que mide B, y el siguiente es el doble. Está, mírenme. Y el que sigue es el triple, profe. Y el otro es el cuádruplo. Y el otro multiplicado por 5. Y el otro multiplicado por 6. Y el otro multiplicado por 7. Ya no lo estoy colocando irresponsablemente. Ahí está el fundamento modelado de esta relación. ¿De acuerdo? Y esto va a ser una matriz muy importante para nuestro capítulo, para los trapecios, porque acá hay un montón de trapecios. Excepto el de arriba, todos los dibujos son trapecios ahí. Todos. Y tienen que ver con lo que estamos trabajando. Más adelante lo vamos a usar en otras cosas. Por ejemplo, si queremos relacionar áreas, el área de esa región es 1. Ahí hay un triangulito. Pero el próximo ya tiene 4, miren. Y el próximo tendrá 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y con eso entenderían fácilmente, y lo vamos a tener que utilizar después cuando hagamos regiones, que las áreas son proporcionales a las longitudes, pero al cuadrado, obviamente de figuras semejantes. Este triangulito del lado 1 tiene área 1, el del lado 2 tiene área 4, el del lado 3 tiene área 9, y así sucesivamente. Y si esto fuese en 3 dimensiones, también podríamos hacer lo mismo, pero al cubo. ¿Ya? Ahí lo dejo. Esta es una modelación importante, básica. Obviamente se debe hacer cuando son más cachorritos, pero hay que hacerlo de todas maneras. A ver, ¿y para qué hace eso, profesor, usted? Bueno, para explicarles, para que entiendan ustedes las propiedades más importantes que se utilizan en trapecio. Por ejemplo, si usted en un triángulo toma el punto medio de un lado y el punto medio del otro lado, usted aquí ha construido un trapecio pequeñito. El de arriba no, es decir, ese trapecio. Esta es la base menor y esta es la base mayor. Entonces, propiedad, si esto es la base menor y esto es la base mayor, decimos, sin temor a equivocarnos, que la base mayor es el doble de la base menor. ¿No ha visto ese teorema alguna vez usted? Ahí está. Esta matriz lo indica. La matriz lo indica. Otra, mire usted acá, ve. 5 más 3, 8, mitad 4. 2 más 4, 6, mitad 3. 6 más 2, 8, mitad 4. ¿Qué hace, profe? Estoy haciendo esto, mire. Ya en uno de los trapecios que está acá incluido, si tomamos un segmento de recta uniendo los puntos medios de dos lados, y si esto es una de las bases menores, tantas que hay, y de la base mayor, este segmento, al cual le voy a llamar X esta vez, está viendo usted, por ejemplo en este caso, 4 es la mitad de 3 más 5, que es 8. Allá, eso significa que este segmento de aquí es la base mayor más la base menor entre 2. Y usted dígame si recuerda o no ese teorema. ¿No? ¿Qué más? Mire esta belleza. Mira esta belleza. Voy a relacionar esto y con esto, a ver. ¿Ya? Quiero calcular 4b. Entonces, ¿qué hago? Acá hay 1, 2, 3, 4, 5. Pongo 5, pero 2 de acá y 3 de acá. Ahora miren lo que voy a hacer, 2 por 7. 2 por 7, profe. 14. ¿Ya? Más, y acá, 3 por 2. A ver, vamos a ver. 14b más 6b, 20b. Perdón, 2 por 7 es 14. Más 6. 2 por 7 es 14. Más 6. 20. Acá es 3, me equivoqué acá. Disculpen. Entre 5, 4. No entendí, profe. Ya, entonces lo voy a dibujar acá como un teoremita más.
Un teoremita más que últimamente es bastante útil en problemas que he visto de esta naturaleza. Este es un segmento de recta paralelo a las bases, pero no es en la mitad, como este de acá. Es un segmento cualquiera. Es más, le voy a poner acá una relación. Vamos a suponer que sea de N a M. Puedes ponerle casi deseas acá. Esta es una base menor y esta es una base mayor. ¿Ya? Y para que sea paralela le pongo esta marquita. Ya está. ¿Cómo calculo el valor de X? De esa base. ¿Qué ha hecho acá, profesor? A ver, explíqueme bien. Primero, ¿qué cosa ha puesto abajo? 2 más 3. Estas 2 partes y estas 3 partes. Total 5 partes. Ahí están las 5 partes. Arriba, estas 2 he multiplicado por 7. 2 por 7, 14. Estas 3 he multiplicado por 2. 3 por 2, 6. Más 14, 20. 20, 3, 5. Ahí está el 4. Ah, ¿verdad, no? Eso quiere decir que si yo quiero calcular este segmento que está aquí, abajo podría poner como denominador n más m. Y arriba, n multiplicado por la base mayor, más m multiplicado por la base menor. Si usted ha visto esos teoremas, y seguro que los ha visto cuando ha leído, cuando ha estado estudiando, ahora entiende su naturaleza, de dónde proviene. ¿Ya? Son productos, estos son los famosos teoremas, las famosas relaciones, que son productos de la modelación. Por eso la modelación es una de nuestras capacidades importantes para nuestra competencia. Ojo, ¿eh? Competencias que tienen ustedes anotados en sus evaluaciones, en sus libretas, en su reglamento, porque usted está siendo formado por competencias, recuerden, ¿ya? Bueno, entonces ahí hemos hablado un poquito de algunas cositas del trapecio. Todo esto que he mencionado no se puede aplicar en el trapezoide, porque este es el segundo cuadrilátero. Esto sí se podría aplicar en el paralelogramo, pero en el trapezoide no, ¿de acuerdo? Bien, ahí tienen ustedes la segunda familia, el trapecio. Y por último, mis queridos alumnos, hablemos de esta familia, la última familia de cuadriláteros, el paralelogramo. Su nombre lo indica. Es una figura formada con paralelas, con segmentos paralelos. El trapezoide no tiene paralelas. El trapecio tiene 2 paralelas diferentes. El paralelogramo tiene lados paralelos de igual medida. Por eso se llama así. ¿Ya? Entonces, la primera característica que debe tener un paralelogramo en general es que los lados opuestos sean de igual medida. Este con este y este con este. Por ejemplo, si este lado mide A, este lado mide A también. Y si este lado mide B, este mide B. Eso nos asegura de que esos segmentos son paralelos también, aparte de ser congruentes. ¿De acuerdo? En ese caso, ese cuadrilátero recibe el nombre de romboide. Este es el famoso romboide. El romboide es un paralelogramo. No es un trapezoide, no es un trapecio. Hay otro en el cual el lado opuesto, como en el anterior, mide igual que el otro, pero los laterales también. O sea, no son diferentes. Este sería escaleno, este no es escaleno, este es equilátero. Eso ya no se llama romboide, ese se llama rombo. El famoso rombo. ¿Ya? Este se parece al romboide, tiene los lados opuestos de igual medida, pero unos son más grandes que otros. Sigue siendo escaleno, pero este más bien es equiángulo. Tiene los ángulos de igual medida, este no, este tampoco, este sí. Y esos ángulos miden exactamente 90 grados, por medir 90 grados de que esto se denomina rectángulo en español. ¿Ya? Y aquel que es como el rombo equilátero, mira, es equilátero, o sea, tiene los lados de igual medida, pero además es equiángulo, también tiene los ángulos de igual medida. Ese es un polígono regular. Este en particular se llama cuadrado. Ahí está. Ya, esos son los famosos paralelogramos, los 4. Cuando se hable de paralelogramos, se está hablando en forma general de ellos. ¿Cuáles son las propiedades generales? O sea, que cumplen para los 4. Las siguientes.
Los lados opuestos miden igual. Ahí está. Se cumplen todos. ¿Ya? Sin distinción. Los ángulos opuestos miden igual. Este ángulo mide igual que este. Y este de acá mide igual que este de acá. Cosa que no ocurría en el trapecio ni en el trapezoide. Este ángulo mide igual que este. Y este de acá mide igual que el de acá. Por ejemplo, si acá es 60, 60, acá es 120, 120. Acá, obviamente, ¿no? 90 es igual a 90, 90 igual a 90, igual a acá. Tercera propiedad general, cumple para los tres, sobre sus diagonales. Esta diagonal y la otra, porque son dos nada más, se cortan siempre la mitad, este punto medio. Este pedacito como este mide igual que esto de acá. ¿Ya? Pues podemos ponerle acá una marquita así y otra acá. Se bisecan, las diagonales se bisecan, se cortan en la mitad. Aquí también. Aquí también se van a cortar en la mitad. Exactamente. Este va a ser el punto medio de ambas diagonales. Aquí también. En todos los paralelogramos, las diagonales se cortan en la mitad. Eso no ocurre ni en el trapecio, ni en el trapezoide. Por eso este es el tercer cuadrilátero. Bueno, este es el más importante, el que más se utiliza. Sí, es el más bonito también. Es el tercero que vamos a hacer. ¿Ya? Ahora le voy a poner algunos casos particulares. Casos particulares, condiciones particulares del romboide nomás, del rombo solamente, del rectángulo y del cuadrado, para poder hacer la diferenciación. Y esto sobre todo se distingue y se nota cuando se modela con las diagonales. ¿Qué pasa con las diagonales acá? Primero hay que poner sobre los lados. Primera característica, como este tiene lados diferentes, este será escaleno. Primera característica, escaleno. ¿Por qué, profesor? Tiene lados diferentes. Este no. Este tiene lados de igual medida. Ah, entonces es equilátero, porque todos miden igual. Equilátero. Usted va a encontrar, yo he visto un problema en San Marcos, creo hace poco que viene, que decía, en un cuadrilátero equilátero. Y uno dice, cuadrilátero no conozco, triángulo equilátero, pero cuadrilátero, no, sí, ahí está, acá hay otro, mire. Tengan cuidado con eso, ¿ya? Este sigue siendo escaleno, es escaleno como el otro, pero más bien es equiángulo. Es equiángulo. Los ángulos miden 90, por eso se llama rectángulo, pero yo le voy a colocar acá más bien que es equiángulo. Este no es equiángulo, por eso no le pongo equiángulo. Este sí es equiángulo, por eso le pongo equiángulo. Y este es equilátero y es equiángulo, mejor le pongo regular. Ese es el término que se usa en polígonos, ¿no? ¿Sí o no? Es un polígono regular, porque tiene los lados y los ángulos de igual medida. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Sobre sus diagonales. Sobre sus diagonales. Aquí las diagonales son diferentes. Las diagonales que están viendo ustedes son diferentes. Se nota, ¿no? Uno es más grande y uno es más chiquito. Aquí también son diferentes las diagonales. Ya, pero lo que yo estoy colocando acá es la característica que tengan ellos en particular. La característica que tiene esta y no tiene la otra es que estas son perpendiculares. De hecho que son bisecadas. Pero esa es propiedad general. Eso ya se conoce. Pero este en particular tiene las diagonales que son perpendiculares. Este símbolo significa perpendiculares, por si acaso. ¿Ya? Son perpendiculares. ¿Y por qué no le he puesto diferente? Porque ya son diferentes. Estoy colocando una característica que diferencia al resto. ¿De acuerdo? En este cuadrilátero, en el rombo, las diagonales son perpendiculares. Acá no, pues no le pongo. ¿De acuerdo? En este caso, en el caso del rectángulo, este segmento mide igual que este de acá. Pero estos también. Mira, acá está ocurriendo algo que no ocurría ni en este dibujo ni en este. ¿Qué pasa con las diagonales? ¿Son perpendiculares? No. Acá las diagonales miden igual, o sea, son congruentes. ¿No? Cosa que recién está ocurriendo ahí. Arriba son diferentes. Y en este caso las diagonales, miren, cumple. Las diagonales de este dibujo cumple con la condición del rombo y también cumple con la condición del rectángulo. O sea, las diagonales tienen las dos características. Vamos a colocarlo porque es importante acá, ¿ya? Las diagonales
las diagonales son congruentes y además son perpendiculares. Ya, esas son sus particularidades de cada uno de ellos. Ahora, en algunos casos, las diagonales son bisectrices. No en todos, en algunos casos. Aquí, este ángulo con este no es el mismo. No tendría por qué serlo. Acá sí, porque acá hay simetría, acá hay triángulos congruentes. ¿De acuerdo? En este caso, este ángulo de acá mide igual que este de acá. Este de acá también. Este de acá también, mire. Este de acá también. ¿Dónde más las diagonales son bisectrices? ¿Acá? Aquí no. Pero aquí sí hay isósceles. Bueno, obviamente, ¿no? Si este de acá mide alfa, este mide alfa. Eso no ocurre acá. ¿Ya? Igual este de acá. Si este es alfa también. Y si este es beta, y todos miden igual. ¿Por qué? Porque hay varios triángulos isósceles. Aquí, de hecho, usted sabe que de este 90, mitad. Ni siquiera le voy a poner alfa. Acá cada uno mide 45 grados. 45 grados. Acá también le pongo, ¿ya? 45 grados. 45 grados. Entonces aquí puedo agregar yo como una condición también muy importante, que las diagonales acá, las diagonales son bisectrices. Son bisectrices. Acá no le pongo nada porque no son bisectrices. ¿Dónde más? Acá también. Aquí las diagonales son bisectrices. ¿De acuerdo? Son bisectrices. Ahí está. ¿Ya? Entonces ahí tenemos una clasificación bastante ordenadita de los 4 paralelogramos. Quiero hacer una modelación que se ha convertido en una propiedad bastante propuesta, bastante demandada en los exámenes, sobre todo en la parte teórica. ¿Qué pasa cuando usted, y cuando se modela, jovencitos, ya hemos usado, cuando hemos estado en sexto de primaria, ¿se acuerdan? Cuando estaban en sexto, cuando usaban el transportador, la escuadra, las reglas, esa es la forma de modelar. Entonces, con una regla, usted dibuja este cuadrilátero y vamos a tomar los puntos medios de los lados, ¿no? Medimos. Si yo les digo, modela un triángulo rectángulo y usted me dibuja así, me pone acá 90, eso no es una modelación, es un dibujo nomás. Para que esté modelado, para que sea un modelo, con el transportador, esto debe medir 90 de verdad, y eso no mide 90. ¿Ya? Por eso cuando se dibuja mal, a veces hasta se construye paradojas, que justamente parecen paradojas porque están mal modelados, simple y llanamente. ¿Ya? Bueno, entonces tomo aquí yo un punto medio, más o menos, ahí está, ¿ya? Marcando que este segmento mide igual que este de acá. Aquí también un punto medio, marcando que esto es igual que este de acá. Aquí también un punto y acá otro punto. Puntos medios. Y unimos esos puntos medios. Este segmento es una diagonal media. Este de acá también. ¿De acuerdo? Esto de acá también. Son segmentos que están uniendo los puntos medios de los lados de un trapezoide. ¿De acuerdo? Ahora recordemos un poquito de triángulos. Esta diagonal del trapezoide, ¿qué sería? Del triángulo de arriba. Sería la base. Y esta es la base media. ¿Sí o no? Si esto mide 10, esto sería 5. Igual por acá. Si esto es 10, este es 5. La base media es la mitad de la base y además es paralela. ¿Se acuerdan o no? Además la propiedad que hemos visto ahorita en trapecio. ¿Se acuerdan o no? Por lo tanto, si este segmento es paralelo a esta diagonal y esta diagonal lo es a estas dos son paralelas y miden igual por acá. Por lo tanto, este dibujo es un paralelogramo. Ahí va el teorema. El teorema nos indica entonces que si unimos los puntos medios, de los lados de un trapezoide, convexo o cóncavo, por si acaso, el cuadrilátero que se forma es un paralelogramo. Pero son 4. ¿Cuál de ellos, profe? Eso hay que analizarlo. Voy a hacer por aquí una tablita, ¿ya? Para ordenar todo eso que necesitamos. Y de acá matamos 2 pájaros de un tiro. Reconocemos ese teorema
Y de nuevo recordamos las características de los cuadriláteros que están en la izquierda, ¿ya? A ver, vamos a ver. ¿Ya? Y eso va a depender mucho, mis queridos amigos, va a depender mucho de las diagonales. Que no quisiera trazarla, pero ya lo voy a trazar. Esta que sea una de las diagonales, así casi invisible, ¿ya? Casi invisible. Así, supongamos así. Casi invisible. Y aquí está la otra. Esas diagonales son lo que le van a dar la característica a ese cuadrilátero rojo. ¿De acuerdo? ¿Ya? A ese cuadrilátero rojo le vamos a poner nombres a los vértices. Esto que sea el ABC. ABCD. ¿Ya? Y los vértices del paralelogramo que sean, ¿qué le ponemos? P, Q, L y S. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces PQRS tendrá que ser un paralelogramo. Acá. Pero ¿cuál de ellos vamos a ver? Y ABCD es trapezoide, siempre lo va a hacer. Las diagonales AC y la otra que viene a ser BD deben tener algunas características, ¿ya? De estas características dependerá lo que ocurra acá, ¿ya? Vamos a ver. ¿Qué pasaría, mis queridos alumnos? Observen con atención, por favor. ¿Qué pasaría si esta diagonal fuese, por ejemplo, 10? Esto valdría 5. Y que esto sea 30. Esto sería 15. 5 y 15. Y acá los ángulos son uno agudo y uno obtuso, ¿no? 5 y 15. Lados diferentes, como este de acá. Ah, ya. Eso sería un romboide, profesor. Esto sería un romboide. Sería un romboide cuando las diagonales, en este caso AC, con BD, simple y llanamente, sean diferentes. Si las diagonales son diferentes, le he puesto 10 y le he puesto 30, entonces los lados van a ser diferentes. Son paralelos pero diferentes. Ah, eso es un romboide. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasaría si fuesen de igual medida? Si este fuese 20 y 20. Si este fuese 20, entonces sería 10, 10. Y si esto fuese 20, 10, 10. Ah, ya. Entonces, ¿qué pasa si las diagonales son congruentes? A los lados van a ser iguales, profe. Va a ser equilátero. Sin hablar de los ángulos todavía. Ah, eso es un rombo. Eso es un rombo. Entonces, el cuadrilátero que se forma a los 10 puntos medios será rombo cuando las diagonales sean congruentes. ¿De acuerdo? Ahora, imaginémonos que las diagonales formen 90 grados acá. Y por paralelas acá también sería 90, acá también sería 90 y 90. Acá es 90, por paralelas acá 90 y acá también 90. Todo 90. Entonces, si las diagonales son perpendiculares, lo voy a colocar así, AC es perpendicular con BD, ¿qué ocurre? Ah, este ángulo va a ser recto, profesor. Recto, recto, recto. Y esto que sea diferente, bueno, no digo nada de estos. Si no digo nada, asumamos que sea diferente. Ah, va a ser como esto, entonces, profesor. Ah, ya, eso es un rectángulo. Entonces, ¿cuándo será rectángulo el paralelogramo que se forme? Será rectángulo con seguridad si las diagonales son perpendiculares. Mida lo que midan, ¿eh? Mida lo que midan. Y para que sea cuadrado, ya se habrá dado cuenta, para que esto sea un cuadrado, es necesario que las diagonales tengan dos características. Acá tiene una nomás, ¿no? Estas dos. Que una de ellas mida igual que la otra y que además ellas mismas sean perpendiculares. Ahí está. Esa es una gran propiedad, una gran relación que se cumple entre el trapezoide y el paralelogramo. No se olvide, ¿ya? Para enunciados próximos. Si usted une los puntos medios de los lados de cualquier trapezoide, y si digo trapezoide puede ser cualquier cuadrilátero en realidad, ¿ya? El cuadrilátero que se forma con esos puntos medios es un paralelogramo. Ellos pueden ser, según esta característica, relacionadas con las diagonales. Si las diagonales son diferentes, será romboide. Si las diagonales son congruentes, será rombo. Si las diagonales son perpendiculares, será un rectángulo. Y si las diagonales son congruentes y perpendiculares, entonces
entonces se forma el famoso cuadrado, ¿ya? Una utilidad muy importante del famoso paralelogramo, mis queridos alumnos. Listo.